Sin embargo, todo cambio genera crisis. Todo cambio genera alteraciones. La diferencia no está en si habrán o no habrán crisis, sino si estamos en crisis o en Cristo. Esa es la diferencia radical. Puesto que crisis han habido a lo largo de los últimos 2000 años y mucho más atrás, si nos vamos a mirar la historia antigua. Sin embargo, 2000 años hacia acá, hay una diferencia notable, y es que el mensaje de Jesús ya comenzaba a pasear por la tierra, como lo hace aún hoy a través del Consolador. Sin embargo, a pesar de que ese mensaje está, nosotros elegimos el camino del dolor. Elegimos muchas veces el camino del sufrimiento, que es aquel camino que nos lleva de encarnación en reencarnación, repitiendo las pruebas que no hemos superado. Razón por la cual el mismo Sigmund Freud llegó a exclamar que si el sufrimiento diera lecciones, el mundo estaría poblado de sabios. Y no es que el sufrimiento no dé lecciones, es que nosotros no queremos extraerlas de allí. Preferimos seguir sufriendo y sufriendo, atados a las pasiones, atados a los vicios, atados a los defectos que siguen constriñendo nuestro corazón día a día. Nos hemos conformado con decir que somos una sociedad civilizada. Y como sociedad civilizada, nos hemos alzado en múltiples caminos de evolución. Pero estos múltiples caminos han sido principalmente de carácter intelectual. Nos hemos olvidado de esa evolución que debería ser nuestro primer esfuerzo, que es la evolución ¿cuál? Moral. Hemos hecho grandes avances. Ya no somos la sociedad primitiva del ayer. Hoy nos escandalizamos cuando vemos o leemos las circunstancias que el mundo vivía antes. Nos escandalizamos cuando leemos las anécdotas de guerras, de masacres, que están repletas en las páginas de la historia. No obstante, también nos sentimos muy complacidos de ver los diferentes avances que como ciencia y como mundo hemos tenido. Si nosotros abrimos cualquier periódico hoy día, vemos que cada día hay un nuevo avance. Y lo que ayer parecía inverosímil, hoy no es más que una nueva conquista del planeta. Hacia el año 2000, cuando tendría yo 11 años de edad, aproximadamente, el presidente entonces de los Estados Unidos de América, Bill Clinton, como hemos escuchado en múltiples ocasiones, estaba al teléfono con el primer ministro británico Tony Blair, hablando de la decodificación del genoma humano. Y yo recuerdo con 11 años que la primera vez que escuché eso, yo no entendía bien lo que era el genoma humano. ¿Cómo era posible decodificar el ADN, aquello que es tan microscópico en nuestro cuerpo? Y recuerdo que la primera vez que se lo escuché fue precisamente a Divaldo, en una conferencia, cuando explicaba la decodificación del genoma humano, cuando explicaba a los diferentes científicos que allí intervinieron. Y yo sin entender me quedé fascinado por eso. Yo digo, wow, decodificar, no entiendo bien, pero eso suena complejo. Y crecí y empecé a buscar qué significaba más, cómo era, qué ocurría. Estamos hablando del año 2000, mismo año en que mi padre, producto de una insuficiencia renal, recibió un trasplante de riñón después de haber perdido sus 2 riñones. Él estaba recibiendo el donante de un donante cadavérico, un trasplante, justo en el momento en que se celebraba el 8º Congreso Espírita Colombiano en la ciudad de Bucaramanga. Y él era el presidente de la comisión organizadora. Y en ese momento no pudo asistir porque estaba en su trasplante. Y hago mención a esto porque eso fue en el año 2000, al igual que la decodificación del genoma humano. Hoy vemos que ya se están empezando a imprimir los primeros órganos en impresoras 3D especializadas que son viables para trasplante de órganos a las personas que lo necesitan.
25 años después del trasplante de mi padre. Pero también en ese 2000 se hablaba de la decodificación del genoma humano. El año pasado, mientras me encontraba en los Estados Unidos, asistiendo a diversos compromisos, tuve la oportunidad de asistir a la reunión de celebración de la Fundación Clinton y poder compartir y hablar con el expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary. Y recuerdo que después de estrecharle la mano, le dije, señor presidente o expresidente, yo quiero darle gracias. Me dijo, ¿por qué? Yo le dije, por contribuir a la decodificación del genoma humano. Recuerdo todavía aquel 26 de junio del 2000, cuando usted conversaba con Tony Blair y daba el anuncio al mundo de esta noticia que sin lugar a duda ha permitido que muchas enfermedades puedan encontrar respuesta y muchos avances científicos tengan lugar. Recuerdo que él se miró con Hillary y me dijo, no recordaba eso. Gracias. Sí, yo sí lo recuerdo, porque eso impactó mucho mi conocimiento. Constantemente han habido avances. Hace solamente unos meses, la empresa Meta presentaba al mundo lo que era el magnetoencefalograma. A través de unos nódulos que colocaban en la cabeza, el paciente pensaba algo y en una pantalla comenzaba a escribirse la frase de lo que él estaba pensando. Aquí varios se preocuparon de una vez. Uy, de ahí la importancia de cuidar el pensamiento. Pero también nos da la antesala que muy pronto nosotros podremos llegar incluso a comandar máquinas o tecnología a través del dínamo poderoso que es nuestra mente. No obstante, a pesar de que todo esto nos parece maravilloso, la intelectualidad sigue siendo la horizontal de nuestro crecimiento, mientras que aquella vertical, que es la moralidad, continúa descuidada. Decíamos hace unos días en la conferencia allá en el Hotel San Blas que el reto más difícil que tenemos es vivir buscando parecernos a Jesús en un mundo que no se parece en nada a Él. Y por eso es tan difícil esa transformación moral. Y hasta aquí muchos dirán, pero ¿cómo esto me va a ayudar a poder superar los desafíos que vivo? Porque podemos aseverar, sin lugar a equivocarnos o temor a hacerlo, que el amor es la respuesta para superar cualquier desafío. Simplemente debemos comprenderlo, interiorizarlo y aplicarlo de mejor manera. Pero en un mundo en el que Jesús pareciera el más olvidado, a pesar de ser el ser que cuente con más biografías, es difícil encontrar el contraste entre la ciudad atrás, por ejemplo, la materialidad, los avances, los edificios y la necesidad a la cual Jesús todavía nos invita. Recuerdo estar caminando en ese mismo momento que les mencionaba anteriormente por la Quinta Avenida en un invierno a menos 16 grados centígrados, cuidándome de la nieve, y estaba caminando por la Quinta Avenida justo en la tienda Louis Vuitton. Y el año pasado se inauguraba el primer café de Louis Vuitton en el mundo, ahí en la Quinta Avenida. Iba pasando por ahí y me quedé anonadado de ver el lujo. En Central Park West, a unas cuadras puedes conseguir apartamentos de millones de dólares. Ahí se estaba inaugurando ese café, pero lo que me impactó de esto es ver la escena que, recostada en la entrada de este edificio de Louis Vuitton, a menos 16 grados y con la nieve cayendo, mientras nosotros caminábamos abrigándonos y con las botas para no resbalarnos, había una mujer de edad avanzada, tirada y recostada contra la entrada de Louis Vuitton, solamente con una telita suave, tratando de guarecerse del frío, un habitante de calle. ¿Cómo era posible ese contraste cuando una marca millonaria estaba haciendo tremendo lanzamiento y justo en su entrada y hacía la necesidad en medio del crudo invierno? Eso nos hace cuestionarnos hacia dónde hemos centrado nuestras prioridades. Y si es posible, mejor que pueda convivir Jesús o el Cristo con esa modernidad.
¿Por qué planteamos este interrogante? Porque ya dijimos que solamente mediante el amor se pueden superar los desafíos. Y el amor en sí mismo es, a su vez, Jesús y sus enseñanzas. Cuando nosotros comprendamos que Jesús y sus enseñanzas son el camino para superar los desafíos, empezaremos a encontrar las herramientas en el camino para superarlos. Llámese desafío económico, llámese desafío familiar, llámese desafío laboral, cualquier desafío que vivamos, comprenderemos que es más fácil amar al prójimo, y no como dicen allá en Bucaramanga, amar al prójimo es la invitación de Jesús, pero es que el prójimo no colabora. El prójimo es muy difícil, dice una persona allá en Bucaramanga. ¿Sí? No es que yo no me esfuerce, es que el prójimo no ayuda. Ahora, indistintamente de nuestros esfuerzos o de las dificultades que el prójimo nos plantee, debemos comprender que esa vertical, que es la moralidad, y que se alza como el mecanismo único para superar nuestros desafíos, reside en Jesús. Y Jesús, hoy, 2025 años después, es hablar del espiritismo. Porque bien dice el espíritu de José Antonio en el libro Un Minuto Contigo, o mejor, perdón, en el libro Yo Soy el Camino, corrijo, que Jesús y el espiritismo encuentran su punto en la moral, que es exactamente la misma. Por eso el espiritismo viene de nuevo a traer a Jesús. Y por eso Kardec, muy correctamente en el libro Los Espíritus, aún antes del mismo título, colocó una frase interesante que muchos pasan por alto. Una filosofía espiritualista. El libro Los Espíritus es un tratado filosófico, pero no filosófico de la materia, sino del espíritu inmortal. Todas las demás filosofías comienzan y terminan con la materia densa. Algunos se atrevieron a hablar del mundo de las ideas, pero hasta allí. Otros se atrevieron a decir que después podría haber algo, pero no lograron penetrar en ese algo. Por eso Kardec es el Cristóbal Colón del mundo espiritual, porque logra descubrir qué hay después de la materia. Y comprendiendo eso, coloca que es una filosofía de índole espiritualista, respondiendo quiénes somos, por qué estamos aquí, para dónde vamos, cuál es nuestro propósito en esta existencia carnal desde el punto de vista espiritual. Y cuando comprendemos nuestra vida desde el punto de vista espiritual, comprendemos que esta experiencia terrena es solamente un punto minúsculo y que los problemas o desafíos que vivimos son todavía más pequeños, todavía más minúsculos. Por eso Kardec continúa diciendo que aquí reposan los principios de la doctrina espírita y nos dice que están las leyes morales de la vida presente y de la vida futura. Es decir, que si ya dijimos que Jesús es el camino para nosotros superar los desafíos y sus enseñanzas, su moral y su evangelio, aquí encontramos las leyes que Jesús nos da a través de los benefactores de la humanidad para superar los desafíos no solamente de esta vida. Porque ¿cómo se llamaba la conferencia? ¿Cómo superar los desafíos de la vida actual? Si nosotros nos quedáramos ahí, no estaríamos dando una conferencia espírita. Muchas doctrinas espiritualistas pueden darte herramientas para superar los desafíos de tu vida presente. Pero solo el espiritismo te da las herramientas para superar los desafíos de esta vida y de la que está después de la materia, que es la vida verdadera. Comprendiendo cómo las vidas anteriores y el propósito real de nuestra existencia hoy. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Son así de participativos todos los días o solamente los miércoles? Perfecto. Ahora, Kardec es claro en decir esto, y más claro aún cuando dice que al demostrar la existencia de la inmortalidad de la que venimos hablando, el espiritismo ¿qué? Reanima la fe en el porvenir. Muchos de los desafíos que hoy vivimos los tildamos de desafíos por falta de fe. Por falta de fe en el porvenir.
cuando nosotros tenemos verdadera fe, comprendemos que todo es pasajero. Dice el espíritu de Tagore que la fe es como el pájaro que siente el calor del sol en el amanecer, aunque todavía no haya visto la luz del sol. Y nosotros necesitamos ver la luz, que nos la coloquen muchas veces en la cara, para poder decir, ah, sí, tengo fe, tengo fe. Por eso André Luis, al respecto, tiene una frase maravillosa cuando dice, ante los desafíos, tenga paciencia, que usted ya vivió incontables milenios y le queda la eternidad por delante. Cuando uno lo analiza en ese término, uno dice, ¿yo de qué me estoy preocupando? Lo peor que me puede pasar a los ojos del mundo es que desencarnar. Es lo peor que le puede pasar a uno a los ojos del mundo. Porque lo único que no tiene remedio, dicen, es la muerte. Y resulta que si lo analizamos un poco más, nosotros somos expertos en desencarnar. Lo hemos hecho muchas veces ya. Varias veces. De diferentes formas. Tenemos maestría desencarnando, entonces ¿de qué nos preocupamos? Y más si cuando desencarnamos sabemos que no dejamos de existir. Que simplemente hubo mudanza. Y por eso cuando tenemos esa fe y esa certeza, que es el resultado de una fe razonada, podemos soportar con resignación las vicisitudes de la vida, como coloca en la conclusión tercera Allan Kardec en el libro de los Espíritus. Ya nos están diciendo entonces que el camino es Jesús y que una herramienta invaluable es ¿cuál? La fe. Una fe razonada, pero que esa fe se reanima en razón del conocimiento que tenemos y el estudio que tenemos de las enseñanzas de Jesús y de la inmortalidad del alma que el espiritismo nos proporciona. Si las enseñanzas de Jesús no fueran basadas en la inmortalidad, carecerían totalmente de sentido. ¿Cómo decirle Jesús allí en Galilea 2000 años atrás a los que sufrían que ellos serían consolados si no fuera a través de la inmortalidad? ¿Cómo decirle a los apóstoles que ante el ciego de nacimiento, cuando ellos le preguntan, ¿pecó él o sus padres? Los apóstoles reconocían que hay una vida anterior. Pero Jesús, todo su mensaje estuvo basado en la inmortalidad. Y por eso muchas doctrinas, cuando lo interpretan al pie de la letra, se quedan allí, siendo incapaces de ir más allá, quedándose solamente en la materia. Ahora cabría entonces preguntarnos, si esto es así, entonces todos los desafíos que tenemos hoy son castigos de Dios. ¿No? Ya dicen aquí que no. Allan Kardec, que era bastante crítico, y organizó el libro de los espíritus de tal manera que no hubiese cabida a la ambigüedad, que no hubiese cabida a la mala interpretación. Preguntó en la cuestión 984 si las vicisitudes de la vida son siempre un castigo de las faltas actuales. Y los espíritus con sabiduría dijeron, ya os hemos dicho que no. Son muchas veces pruebas que nosotros mismos, si tenemos un nivel de conciencia como espíritus o la divinidad, nos han permitido tener para que nosotros podamos evolucionar. No se evoluciona si no es mediante el esfuerzo. ¿Qué haría un soldado si va al batallón, se prepara en todas las artes de combate, aprende a manejar los diferentes tipos de armamento, aprende tácticas de camuflaje y jamás va a la guerra? No haría nada. Tendría aparentemente conocimiento, pero no sabiduría, porque la sabiduría se da cuando el conocimiento es aplicado. Por eso los espíritus son claros al decir que si solamente coleccionamos frases bonitas, pero nosotros no aplicamos esto a nuestro interés
y a nuestras imperfecciones, no pasaremos de ser niños espiritualmente hablando. Es necesario el desafío que nos ayuda a superar, que nos ayuda a mejorar. Por eso en este desafío que hoy vives, que de pronto te movió a decir, voy a ir a la conferencia a ver cómo puedo encontrar una solución, comienza a pensar que ese desafío seguramente puede ser necesario para tu adelantamiento. Porque todos los vivimos. Pero como dice el Evangelio, hay que modificar el punto de vista. Hay que modificar el punto de vista por el cual estamos viendo el desafío. Por eso me llama la atención de sobremanera este libro Transición Planetaria, cuando dice que a través de las reencarnaciones que el espiritismo explica, nosotros vamos eliminando la imperfección moral. ¿Alguien aquí interesado en eliminar la imperfección moral? Todos. Todos, porque por eso estamos aquí. Si no, estaríamos en otro lado. Y como estamos interesados en eliminar esa imperfección moral, pedimos reencarnar. Pedimos volver nuevamente al plano terrenal. Ay, es que yo no me acuerdo, gracias a Dios. Porque tendrías que acordarte también de los errores que te hicieron generar la conciencia para querer estar hoy aquí. Pero es solamente a través de la reencarnación que nosotros vamos eliminando eso y vamos siendo impulsados hacia la plenitud que nos está destinada. La única fatalidad que a todos nos acompaña no es la muerte del cuerpo físico solamente, porque eso es un proceso fisiológico. La única fatalidad que a todos nos acompaña es la evolución, es el amor. Porque por amor evolucionaremos. De nosotros depende qué tanto nos tardemos. ¿Qué tantas reencarnaciones decimos, esto lo dejo para la próxima? ¿O qué tanto decimos, yo me voy a esforzar y eso lo voy a trabajar en esta? Voy a hacer un esfuerzo mayor, negando mis propias imperfecciones, mis propios impulsos, aunque me cueste trabajo, para mejorar. Pero es poco las veces que eso ocurre. Y generalmente dicen los principales psicólogos hoy por hoy que estamos dominados por tres amos, por tres señores, según la psicología hoy. El primero de ellos, por el cual se encuentra dominada la masa o nos encontramos dominados como masa, es el individualismo. Ese individualismo que no es más que el sinónimo de ¿qué? Del egoísmo. Del egoísmo. Por eso es notable la respuesta que da el espíritu de Fenelón en la cuestión 9.17 del libro de los Espíritus, en donde nos muestra los medios para nosotros comenzar a trabajar y eliminar el egoísmo. Porque el egoísmo y el orgullo se constituyen ¿en qué? En el cáncer moral de la humanidad. Ese egoísmo que nos hace pensar que primero yo, después yo y de último yo. Solamente soy yo quien importo. Solamente mis desafíos son los mayores. No sé si conocen personas que llega uno a contarle un problema y uno le dice, mira, estoy viviendo esa circunstancia. Si yo te contara el mío. Porque sienten placer en hablar de eso. Y en que las otras personas sientan misericordia de sus dolores. Porque los míos son más importantes y más terribles que los tuyos. Y de ahí deriva la queja. Son personas que viven quejándose todo el tiempo. Todo el tiempo porque hace mucho frío, porque hace mucho calor, porque llueve, porque sale sol. Porque solamente todo debería estar como a mí me parece. Como yo pienso que debe ser. Y ahí es cuando las cosas se complican. Ahora, a este amo o a este señor lo acompaña un segundo amo, que es el erotismo. Ese erotismo que hoy por hoy ha tomado cuenta de todo el mundo al parecer. Toda campaña publicitaria tiene que ser sexualizada para que sea atrayente al consumidor. Los bailes, la música, así no se entienda lo que se está cantando. No nos referimos a ningún cantante en particular. Así no se entienda, pero desde que sea con ese erotismo, vende, atrae. Y vemos a las personas consumidas en esto. Y hay muchas personas que entonces,
ahora con la tendencia triste de las webcam y demás, dicen, pero es que a mí eso no me toca, porque realmente yo nunca estoy en contacto con la otra persona. Todo es virtual. No hay contacto físico. Es la excusa de muchas personas. Pero esas personas no han tenido la oportunidad de leer Liberación. Aquel libro de Chico Xavier, de André Luis, a través de la psicografía de Chico Xavier, en donde narra un caso maravilloso acerca de un hombre que es escritor en la tierra, de libros de sensualidad, libros que buscan que el lector, cuando se sumerja en sus hojas, comience a generar las ideoplastías en su mente de toda la sensualidad que las páginas contienen. Y él desencarna y ahora se encuentra sumido en profundo dolor y en profundas perturbaciones, porque no tenía conocimiento y claridad que con su mente estaba incitando a los demás a generar compañías densas, compañías dedicadas o espíritus dedicados a estas prácticas desde el mundo espiritual. Y ahora sufre por incitar a estas tendencias del erotismo. Es triste ver cómo se ha sexualizado todo hoy por hoy. Los niños desde pequeños, yo tengo una niña de 5 años, y desde pequeños los buscan vestir con ropa que sea atractiva para la sociedad. Los buscan vestir ya como adultos prácticamente, no respetando esa infancia que cada vez pareciera perderse más. Y aunado a este está el último amo, que es el consumismo. Y ese consumismo solamente basta mirar a la calle para poderlo comprender. Como hoy no se vale por lo que se es, sino por lo que se tiene. Si tengo, valgo. Si no tengo, aunque sea moralmente alguien correcto, no valgo nada para la sociedad. Y como hay un síndrome de pertenencia, ya Abraham Maslow nos hablaba de la pirámide de necesidades, y hay un síndrome de querer pertenecer a una sociedad, entonces yo deseo pertenecer, compro para poder pertenecer. Y como posiblemente no tengo el dinero para comprar, entonces me preocupa que rápido respondieron. Me endeudo. Así es. Así es. La tarjeta. De una vez nos endeudamos. Todo con el ánimo de hacer parte de la sociedad. De la vanidad. Y es triste pensar en esto, porque cuando nosotros nos centramos en estas tres cosas, perdemos de vista todo lo importante. Por eso llama nuestra atención que precisamente cuando esta madrecita querida, Joana de Ángelis, en su encarnación como San Juan Inés de la Cruz, tuviera oportunidad de exclamar en un poema, ya frente a este amo, algunos versos que llaman nuestra atención, porque ella dice: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿Qué daño te hago si solamente busco poner belleza en mi entendimiento y no mi entendimiento en la belleza? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y en verdad siento más contento cuando puedo poner riqueza en mi pensamiento y no mi pensamiento en la riqueza. Nos decía San Juan Inés, haciéndonos una invitación a poner mayor énfasis en la riqueza de nuestro pensamiento, en nuestra riqueza moral, que en nuestra riqueza material. Dándonos a entender que todo esto, cuando vemos aquí, no es lo que la humanidad ha considerado de felicidad. Porque si analizamos, para el vulgo, para las personas normalmente en la calle, estos tres son resultado o dan como resultado la felicidad. Alguien que es feliz postea en sus redes sociales los hombres rodeados de muchísimas mujeres y es feliz. Alguien que es feliz postea viajando por todo el mundo y todos dicen:
qué vida tan feliz la que él o ella tiene. Siempre basando la felicidad en esto. Y por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Dándonos ya la clave de que para ser felices no era necesario esto. Por eso hay un espíritu que se caracteriza por su humildad. Y él propone algo que la primera vez que yo lo escuché, yo confieso que dadas mis imperfecciones, que son tan grandes, yo me quedé estupefacto. Porque este espíritu dice, no tenemos el derecho de ser felices. Cuando yo leí eso, yo me impacté. Dice, no tenemos el derecho de ser felices. Y después continúa, sino el deber de realizar la felicidad del prójimo. Pues no somos acreedores de honores ni alegrías, sino deudores de gracias valiosas que nos fueron concedidas. Y finalizaba diciendo, no dudemos, el Señor está guardando, solo nos resta resolvernos a avanzar hacia el Señor. Y es porque José Florentino Sena, o José Petitinga, como es conocido, comprendía y comprende que la felicidad no está en esos tres señores que mencionamos anteriormente, y que por eso dice, no tenemos el derecho de ser felices, porque la felicidad no está basada en eso. Más que como espírita, nuestro deber es ¿cuál? Realizar la felicidad del prójimo. Porque es realizando la felicidad del prójimo que nosotros seremos felices. Por eso el pobre de así decía, permíteme comprender antes de buscar ser comprendido. Perdonar antes de querer ser perdonado. Amar antes de querer ser amado. Porque es la labor que todos tenemos, ya que somos ¿qué? Deudores de nosotros mismos y de las gracias que nos fueron concedidas. Porque hoy decimos, ay, el espiritismo, cuánta luz ha dado a mi vida. ¿Y es así o no? Sí. Ahora es la pregunta, ¿será que el espiritismo nos lo dieron por merecimiento o fue una gracia concedida que nos dio el mundo espiritual para mejorar? Para trabajar, para pulir todos los errores y aristas del ayer, que son tantas y que hoy tenemos que avanzar. Y como son tantas, vienen los desafíos para ayudarnos a superarlas. Hasta aquí lo que hemos visto es darnos cuenta, haciendo un rápido resumen, que para superar los desafíos de la vida actual, lo primero es que saber cuál es el camino. Jesús. ¿Cuál es la primera herramienta? La fe. Y como Jesús es el camino, Jesús en el mundo de hoy equivale a decir la doctrina espírita. La doctrina espírita. Y la doctrina espírita nos muestra las herramientas para la verdadera felicidad, superando los desafíos de la vida actual. Por eso es tan acertado Manuel Viana de Carvalho al decir que ese primer efecto o más inmediato que tiene la doctrina espírita en nosotros es la transformación moral del hombre. Transformarnos moralmente. Hemos de divulgar el Evangelio, sí, pero debemos hacerlo ¿con qué? Con nuestros actos, con el ejemplo. Y haciéndolo con el ejemplo mejoraremos. Recuerdo que hace un tiempo me encontraba sentado, a mí me gusta madrugar. Habitualmente yo me levanto 4 de la mañana. Y a esa hora estoy solo, mi hija duerme, mi esposa duerme. Y puedo tener la oportunidad de sentarme a leer, hacer el Evangelio, leer, orar. Y estando allí, se me presenta un espíritu y me dice, toma el Evangelio. Toma el Evangelio. Y me dice, ahora ábrelo al azar. Yo lo abrí. Y me dijo, busca la parte evangélica, el versículo que está al principio. Yo lo busqué, léelo. Lo leí y me dijo, ahora te pregunto, ese versículo que acabaste de leer, ¿alguien lo puede ver en ti hoy a lo largo del día? Yo dije, no, evidentemente no. Dijo, entonces te propongo que hagas esto cada mañana. Al despertar vas a hacer lo mismo. Abre el Evangelio, busca esa parte y vas a leerla. Y vas a preguntarte si los demás que te rodean, tu familia, tus compañeros del centro espírita, todas las personas pueden leer esos pequeños renglones en tu vida.
Si no es así, vas a salir a esforzarte hoy en hacer eso. Hoy. Al día siguiente leerás otro versículo. Y así te estarás esforzando día a día por hacerlo. Y si te mantienes en esto, entonces podrás llegar un día a mantenerte fiel a Jesús. Me pareció un ejercicio muy bueno, porque yo ya había intentado hacer el ejercicio que está propuesto en el libro de los Espíritus de San Agustín. Recordamos, llegar en la noche y empezar a evaluar, pero era triste para mí. No, comenzaba a evaluar y yo decía, primera pregunta, no, lo hice mal. Entonces yo dije, este puede ser el complemento para esto. En las mañanas hacemos esto y en la noche voy a evaluar, como San Agustín lo propone. Y así puede ser un camino más recto para esforzarme por algo. Porque no se trata de querer cambiar todo en un día, porque tenemos muchas imperfecciones. Pero esforzándonos en una, nuestros desafíos van a ir mudándose, porque nuestras tendencias van a ir mudándose con ellos. Y por eso continúa Viana diciendo, el efecto positivo del espiritismo es la transformación del hombre, como colocó Allan Kardec. Ese es el efecto positivo. Que las personas nos vean y digan, ¿tú de qué religión eres? ¿De qué doctrina eres? Porque hoy por hoy hay una disyuntiva, una discusión de las personas con que no buscan a Jesús porque creen que buscar a Jesús es buscar religión. Y buscar religión es sinónimo de buscar dogmas, de buscar manifestaciones, de adoración de imágenes y demás, todas muy respetables. Pero muchas personas cansadas de eso, creen que están cansadas de Jesús. Cuando nosotros como espiritismo le podemos mostrar la forma de a través de Jesús religar realmente con Dios. ¿Cómo? Principalmente por medio de nuestra transformación. Ahora, ¿cómo comenzar ese camino? Vendría siendo la pregunta. Porque sí, sabemos que el camino es Jesús, Johnny, y hasta ahora creo que lo sabíamos todos antes de que comenzáramos la conferencia. La pregunta es ¿cómo comenzarlo? ¿Cómo nosotros podemos iniciar ese camino? Primero que todo, dándonos cuenta de algo, y es que tenemos que esforzarnos por hacerlo. Narra una antigua fábula que un hombre iba caminando por la calle cuando vio una tienda y vio que se llamaba Los Dones de Dios. Y él dijo, ¿los dones de Dios? Y vio un letrero entonces en la tienda que decía, se vende paciencia, se vende amor, se vende tolerancia, se vende prudencia, se vende perdón. Y él intrigado miró hacia adentro y la tienda llena. Decía, ¿de qué me estoy perdiendo yo? Y entró, buscó al boticario y le dijo, señor, disculpe, ¿es cierto lo del cartel? Dijo, sí, claro, aquí vendemos todo esto. ¿Y yo puedo comprar algo? Sí, claro. ¿Cómo funciona? Mire, tome este papel, tome este lápiz y escriba todo cuanto usted desea comprar y las cantidades. Yo voy atrás y se lo traigo de la bodega. Y dice, ahora sí fue, yo voy a comprar todo. Y se colocó y empezó, y hizo un listado larguísimo. Y todo en la mayor cantidad posible que vendiera la tienda. No importa, para eso está la tarjeta, como decíamos ahorita. Yo compro todo. Y compró todo en grandes cantidades, se lo entregó la lista al boticario, el boticario se fue para adentro. Y al cabo de un rato volvió con una pequeña bolsita de papel envuelta. Y él tomó la bolsita, lo abrió, y mirando la bolsita hay unos frasquitos chiquiticos, como con unas semillas, decía, pero este no es mi pedido, yo encargué muchas más cosas. Digo, no señor, ahí está todo. Pero yo pedí en gran cantidad. No, no señor, ahí está todo. Nosotros vendemos los dones de Dios, pero a usted le corresponde desarrollarlos. Y así nos pasa cuando vamos a los centros espíritas. Queremos que nos vendan la cura milagrosa para perdonar a la pareja difícil, al pariente, al compañero, a la compañera, pero no estamos dispuestos a trabajar para desarrollarlos. Pero debemos tener en cuenta que todo sí empieza en esa pequeña semilla. Por eso Mei Mei acertadamente
decía que cómo comenzar el camino de transformación, nos recordaba diciéndonos, no olvidemos que el bosque surgió de las semillas, casi invisibles, que el río se forma a partir de diminutos manantiales y que la luz del cielo en nosotros comienza en minúsculos rayos de amor para irradiarnos desde el corazón. Es decir, todo camino comienza con los pequeños pasitos que debemos ir dando. Sin desfallecer, porque todo bebé cuando está aprendiendo a caminar, tropieza y cae. Pero no por caer se queda gateando el resto de su vida, sino vuelve y se levanta, vuelve e intenta y vuelve y tropieza. Y si antes daba 5 pasos, en la siguiente da 10. Y así sucesivamente hasta que puede empezar a caminar de una mejor manera. Pero para poder hacerlo de una forma más sencilla, hemos querido, para ir direccionándonos hacia el final, hacer un mapa. Un mapa que tiene los 4 puntos cardinales, ¿cierto? Pero este mapa yo lo conocí hace muchos años y se me quedó porque me pareció muy interesante. Este mapa está situado en la época de Jesús. Y teniendo los 4 puntos cardinales en la época de Jesús, es un derrotero para que nosotros encontremos ese camino para superar los desafíos y vivir más en Jesús, o como dijimos al inicio, en Cristo y no en crisis. Si nosotros tomamos el centro de Galilea, allí la provincia donde Jesús vivía, y miramos hacia el norte, tenemos Jerusalén aquí, miramos hacia el norte, vamos a encontrar una ciudad bellísima. Una ciudad que ya era conocida antes del tiempo de Jesús. Porque era una ciudad caracterizada porque tenía cultura, pero era una ciudad también que se hiciera famosa posteriormente gracias al cristianismo y gracias al mensaje de Jesús. Pues, como mencionamos en las conferencias anteriores, un joven perseguidor iría cabalgando hasta esa ciudad, Damasco. Pero justo allí en la entrada, cuando iba con su séquito, él ve una luz tan cegadora que lo tumba del caballo. Él cae y los demás no logran ver la luz que él ve. Pero él cae postrado, enceguecido por la luz. Y entonces ve una figura en medio de la luz que le habla y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Inmediatamente, de perseguidor, que era el Señor con muchos siervos, respondió como siervo: ¿quién eres tú, Señor? Soy Jesús, aquel a quien persigues. Inmediatamente, aquella ceguera moral que tenía se esfuma para entregarse y decir: Señor, dime lo que deseas que haga y yo lo haré. Automáticamente se entrega por completo ante esa imagen, mientras que muchos, cuando lo veían allí de rodillas aparentemente hablando al desierto, muchos de los que lo acompañaban pensaron que se había vuelto loco por el desierto y salieron corriendo en sus caballos para buscar a su familia. Las personas de Damasco tuvieron que salir a ayudarlo porque aquellos que lo acompañaban lo abandonaron. Y él empieza ahí su periplo de trabajo, de transformación y de cambio. Pero se caracteriza por algo, y es por la convicción, fe y entrega. Por eso, en este mapa, Damasco representa para nosotros como espíritas hoy la convicción, la fe y la entrega que nosotros debemos tener para superar las dificultades que vivamos. Porque las dificultades y los desafíos no son solamente exteriores. Los principales desafíos de la vida actual yacen en nuestro interior. Aquello que nos ofende no es el mal que nos están haciendo, sino el orgullo que todavía vive en nosotros. Por eso allí está el principal desafío,
y es necesario de convicción para nosotros mantenernos. Pero esa convicción, ¿siempre es fácil o no? Yo recuerdo la primera vez que me paré a dar una conferencia. Bucaramanga, me toca dar un estudio del Evangelio. Yo lo había preparado, tendría, no sé, unos 10 y tantos, 16, 17 años quizá. Lo había preparado, había hecho todo. Recuerdo tanto hasta qué camisa tenía puesta. Claro, una camisa naranja con lineecitas blancas. Me había listado todo y solamente una cosa escapó a mi organización. Y es que ese día de visita en la ciudad estaba Jorge. Ese día estaba Jorge de visita. Y él llega, yo me paro en el atril, nervioso porque era la primera vez que yo me paraba en un atril. Y él se sienta allí en la primera fila y yo comienzo a explicar. Y yo, a medida que comienzo a hablar, empiezo a ver qué le hacen. Ya yo estaba nervioso. Se podrán imaginar cómo me puse. Y esto es real. Y en toda la conferencia, yo no veía la hora, yo sudaba, yo no veía la hora de poder terminar. Cuando termino, me siento en la silla vacía que estaba justo al lado de él. Me siento ahí y él me agarra el brazo y empieza. Eso que dijiste no es así. Juana jamás dijo eso. Eso está mal. Así no sé. Y empezó a decirme. Pero fue para mí tanto el impacto que yo recuerdo aquella noche llegar a la casa, buscar a mi padre y decirle: papá, última vez que yo doy una conferencia o que me paro a hablar de espiritismo. Jamás voy a volverme a parar a hablar de espiritismo. Eso es muy difícil. Yo no soy capaz. Yo en ese momento no entendía que Jorge me estaba dando consejos. A su manera, pero consejos. Me estaba dando los consejos. ¿Sí? Y que él me estaba enseñando, pero yo decía: no, yo no soy capaz de esto. Y pasaron los años para empezar a desarrollar algo que todavía estamos en pasos precarios, y es empezar a desarrollar la convicción para mantenernos frente a cualquier embate. La última vez que compartí con Divaldo, me acuerdo que me dijo: no lo estás haciendo mal, pero de nada sirve si mañana te detienes, si paras de hacerlo, si paras de trabajar. Es la convicción, la fe y la entrega que él mismo nos ejemplificó hasta el último momento que todos debemos tener. Esa entrega que nos caracteriza, o que nos debe mejor caracterizar, porque estamos muy lejos de hacerlo, que nos debe caracterizar como verdaderos espíritas. Y esa entrega, como dice el espíritu de Becerra de Meneses, nos invita a transformar nuestra vida en un evangelio de hechos, a dejar de juzgar al otro para empezar a hacer un evangelio de hechos en nuestra propia vida, y como él mismo propone, tener una cristoética, dice Becerra, que no es más que vivir con la ética de Jesús en nuestra conducta. Día a día, como espíritas, a pesar de cualquier desafío y dificultad, debemos vivir en una cristoética. Ahora, si estamos allí y nos vamos de Damasco hacia abajo, hacia el sur, encontraremos una ciudad maravillosa que es Jerusalén. Jerusalén es una ciudad muy famosa, pero también sería una ciudad que se caracterizaría por el suplicio. Por eso, cuando Jesús ya veía que se aproximaba el tiempo, indicó a los apóstoles para ir a Jerusalén. Y llegando allí, empezó a hablarles que ya había llegado el momento, que ya era próximo el momento de volver a la inmortalidad. Y Pedro, en un arrebato de ese amor primitivo que todavía todos tenemos, se acerca a Jesús y casi que increpándolo le dice: imposible, Señor, no lo permitiremos. Y Jesús, mirándolo con dulzura, le dice: cállate. Cállate, porque tú estás hablando de los intereses de los hombres y no de Dios. Y todos conocemos entonces lo que pasaría en los días siguientes en aquella ciudad, en el monte del Calvario. Por eso Jerusalén, en medio de las dificultades que todos vivimos,
significa el testimonio. Para superar los desafíos de la vida necesitamos convicción, fe y entrega para mantenernos. Pero eso no quiere decir que no vayamos a afrontar testimonios. Los testimonios son necesarios para la propia transformación. Es necesario que nosotros destruyamos ese ser antiguo. Por eso en la cuestión 753 del libro de los Espíritus, Kardec interroga acerca de la ley de destrucción. Y los Espíritus dicen que es necesario que se destruya para renovarse. No ocurre diferente con nosotros. Es necesario destruirnos interiormente muchas veces, nuestras tendencias, nuestros vicios, para que pueda florecer el ser que estamos llamados a ser. Un ser mejor. Pero para eso es necesario el testimonio. Y no debemos olvidar que en el testimonio comúnmente estaremos solos. Y es lo que lo hace más difícil. Pero por eso los Espíritus dicen, es mejor solos y con Dios que en la multitud y sin Dios. Siempre que afrontemos una prueba, recordemos eso. Me siento tan solo, tan sola en estos momentos, en esta prueba, pero con Dios. Que aquellos que aparentan no tener ninguna prueba y están con las multitudes, pero Dios no habita en sus corazones. Porque Jesús fue claro al decir que todos los padecimientos, miserias y desengaños encontrarían consuelo cuando tenemos fe en el porvenir. Que teniendo fe en el porvenir, nosotros podremos encontrar paz en medio de las dificultades. Pero nos maravillamos leyendo el Evangelio, nos maravillamos leyendo las anécdotas de los Espíritus y nos olvidamos que no basta con que admiremos a Jesús, es necesario acompañarlo, es necesario ir en dirección a Él, con Él. Por eso Él dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y afligidos. Ahora, estando allí en Jerusalén, si nosotros miramos al este de Jerusalén, encontraremos una ciudad que se llama Jericó. En el tiempo de Jesús encontraremos a Jericó, aquella ciudad donde Jesús, estando con los apóstoles, llega un hombre, un doctor de la ley, y queriendo tentarlo, le dice, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús, viendo la intención, como psicoterapeuta que era, le dice, amar al prójimo, ¿cómo? A ti mismo, a vosotros mismos. Y él, queriendo tentarlo todavía más, le dice, ¿y quién es nuestro prójimo? Y Jesús pasa a proponerle una de las más bellas parábolas, la parábola del buen samaritano. Una parábola que invita a entender que el prójimo es todo cuanto esté cerca a nosotros. Y más aún, cuando sea el aparente desechado, el aparente enemigo, como lo eran los samaritanos en aquel tiempo. Y esa parábola del samaritano no ha perdido vigencia. Por eso el tercer punto es la caridad. ¿Cuál era el primero entonces? Antecitos del testimonio, convicción, fe y entrega, que era Damasco. Jerusalén, ahora sí, el testimonio. Y el tercer punto de los cuatro, la caridad. La caridad. Y es así que nos cuesta, porque a veces nos cuesta la sola beneficencia. Ahora llegar a la caridad como la entendía Jesús en la cuestión 886 del libro de los Espíritus. A esa benevolencia, esa indulgencia, ese perdón, cuesta todavía más. Nos es más difícil. Por eso debemos esforzarnos por tomar la propia cruz, nuestros propios errores, nuestras propias circunstancias, nuestros propios desafíos y seguir adelante. Porque la caridad debe ser para con todos. Narran que cierto día se encontraba aquí en Lima Martín de Porres, y estando allí veía que los zancudos llegaban a picarlo, y lo picaban y tenía tantas heridas en su cuerpo por los zancudos, que los demás que estaban allí le dijeron, mira, vamos a ver para transferirte a otro lugar en donde no hayan tantos zancudos. Y él, que era amigo de los animales, voltea y dice, no, ¿por qué? Ellos también son nuestros hermanos y merecen comer.
Imagínense ese sentido de hermandad y de caridad. Cuando nosotros no podemos ver un zancudo mal parqueado. Era el sentido que él tenía de lo que es la caridad. Es indispensable entonces renunciar al consuelo particular para que la renovación nos acoja. Debemos desear dejar de lado esa renovación solamente para nosotros, ese consuelo solo para nosotros, que es producto del egoísmo, para realmente encontrar en la renovación de todos nuestra propia renovación. Y esa caridad debe ser para aquellos que son espíritas, que no son espíritas, para todos. Para todos. Yo recuerdo estar viajando y visitamos a un amigo de un amigo mío. Mi amigo sabe que yo soy espírita, conoció el espiritismo, pero no es espírita. Y estamos visitando a un amigo de él y el amigo le dice: mira, mi mamá está muy enferma, está en otro país y los médicos dicen que está muy mal. Y yo veo un espíritu al lado del amigo que me dice: la mamá de él se encuentra próxima a desencarnar. Pues yo no le dije nada, pero después cuando salimos, nos despedimos, yo le dije a mi amigo: tú sabes que yo soy espírita, tú conoces el espiritismo, yo pienso que deberíamos orar por tu amigo, porque su mamá se encuentra próxima a desencarnar. Dijo: no, yo eso no creo. Esos que son espíritas pero creen que con negarlo dejan de existir el espiritismo, yo eso no. Pasaron 4 días y a los 4 días llamó el amigo, llorando, compungido porque la mamá acaba de desencarnar. Mi amigo estaba conmigo, yo lo escuchaba como intentaba consolarlo. Colgó el teléfono y me dice: Johnny, ven, ¿te acuerdas que hace unos días tú me dijiste que si podíamos orar? ¿Podemos orar ahora? Es que ahora sí desencarnó. Porque esperamos hasta que las cosas realmente ocurran para poder practicar la caridad, para nosotros poder empezar a ir en favor del otro. Por eso, estando ahora en este punto, nos vamos al último punto. ¿Estábamos en cuál? Ahora oeste. En el este. ¿Y cómo era la ciudad? Jericó. Ahora, estando en Jericó, si nosotros miramos directamente al oeste, vamos a encontrar una ciudad maravillosa que es Emaús. Y ahí tenemos los 4 puntos. Y encontraremos a 2 hombres que caminaban en dirección a Emaús en una tarde. Y mientras iban caminando y dialogando, se encontraron a un peregrino en el camino. ¿Para dónde vas? Para Emaús. Nosotros también vamos. Y comenzaron a caminar. Y el peregrino notó que ellos estaban bastante tristes y les preguntó: ¿qué pasa? ¿Cómo así no sabes? No, ¿qué ocurre? Hace unos días crucificaron al justo. Crucificaron a Jesús. Y estamos bastante tristes por esta circunstancia. Nos ha dolido profundamente y estamos desconsolados por esta crucifixión. Fue tan terrible. Y comenzaron a narrarle. El peregrino escuchaba hasta que el peregrino comenzó a decirles: pero ¿no era él mismo el que hablaba que estaría con todos? ¿No era él mismo el que hablaba de que había que amar incluso a los enemigos? Y sin darse cuenta, el peregrino comenzó a hablarles de las enseñanzas de Jesús, del amor por todos, del perdón por las ofensas. Y los 2 hombres extasiados lo escuchaban, hasta que llegada la noche llegaron a Emaús. El peregrino les dijo: yo continúo mi camino. Y aquellos hombres, dándose cuenta que ya era tarde en la noche, le dijeron: mira, hay muchos ladrones en el camino en la noche. Quédate con nosotros, tenemos algo de pan para compartir. Haremos fuego, podrás compartir con nosotros y viajar mañana temprano. El peregrino aceptó. Y entonces sacaron el pan. Uno de ellos, de nombre Cleofas, sacó el pan, lo partió y le dijo al peregrino: ¿tú podrías bendecir el pan para compartir? Y dijo: claro, con gusto. Y tomó el pan y lo levantó para bendecirlo. Y entonces Cleofas pudo ver en la luz de la fogata las llagas generadas por los clavos en la cruz. Y ahora, levantando el rostro para mirar al peregrino, pudo identificar al maestro, que era quien los había acompañado todo el viaje, hablándoles del amor, hablándoles que seguiría con ellos, acompañándolos, y que fueran fraternos entre ellos. Por eso el último punto es precisamente ese: el acompañamiento y la fraternidad.
Porque todos tenemos desafíos, todos tenemos pruebas, pero de ahí la importancia de mantenernos unidos los unos con los otros, fraternos, hermanados, a pesar de nuestras dificultades, de nuestros errores. Porque no estamos para ser policías del Evangelio, y sí practicarlo en nuestras vidas. No estamos para juzgar al otro, sino para acompañarlo con fraternidad en sus dificultades, en sus desafíos, que son tantos, tanto externos como internos. Si me permiten robarme un par de minutos, quisiera cerrar con algo. ¿Está bien? Sí. Prometo que no sean más de 45, ¿no? Si me permiten robarme unos minutos, quisiera cerrar con algo, porque sin lugar a duda el espiritismo es una propuesta de educación, de libertad y de felicidad. Pero como propuesta, todos tenemos el libre albedrío o no de instaurarla en nuestra vida, de vivirla. El espiritismo no es impositivo, no se es espírita por herencia o porque la sociedad lo sea, sino por convicción, porque hay una decisión real. Pero queremos cerrar con algo que nos ha venido a la mente en estos momentos, porque todos tenemos desafíos, pero los desafíos no nos hacen incapaces o nos imposibilitan para trabajar, para llevar el mensaje del Consolador a todos. Yo recuerdo que tendría unos 15 años quizá, más o menos sí, 15 años, y me encontraba con los problemas que uno podría tener a esos 15 años, pero que para mí eran terribles. Vivía pensando en muchas dificultades, en muchas cosas, y alguien, espírita, nos visitó en la ciudad. Venía de otro país, nos visitó en la ciudad y se hospedó en la casa de nosotros, de mis padres. Yo recuerdo que estaba sentado en la noche, abajo en la sala, en el primer piso de la casa. Recuerdo que eran unas sillas isabelinas verdes y estaba sentado ahí, sumido en mis pensamientos, cuando él bajó, se sentó en la oscuridad conmigo y sin decirme nada, me dijo: quiero compartirte algo, una historia que puede servirte en la vida. Yo, que estaba poco receptivo, le dije: ok, te escucho. Y debo confesar que fue la única vez que la escuché, de él ahí sentado en la sala de mi casa. Pero hoy, que cuento con 36 años, la recuerdo como si fuese aquella noche, y quiero cerrar con ello, porque me ayudó mucho a superar las dificultades, entendiendo que eran un mecanismo para el servicio. Y él comenzó la historia diciendo más o menos: yo era una niña de aproximadamente 10 años de edad. Me encantaba tocar el violín. Me encontraba preparando el recital que habría de presentar el fin de semana. Y estaba con todo listo cuando unos días antes del recital llegó entonces un telegrama que era de mi padre. El telegrama decía: O'Connor, este fin de semana asistiré a tu recital acompañado de la esteta figura de Madame Shumenhin. Yo me emocioné mucho, porque a pesar de tener 10 años, ¿quién no conocería a Madame Shumenhin? Si Ernestina Shumenhin ha sido hasta hoy la mayor contralto que ha tenido la humanidad. Yo me emocioné y empecé a ensayar mucho más. Llegado el fin de semana, me encontraba en el camerino, cuando el profesor me dijo: es momento, O'Connor. Saqué mi violín de aquel estuche de terciopelo rojo, subí a la tarima, al escenario, y comencé a tocar. Mientras tocaba, emocionada, en un fa sostenido, equivoqué la nota, la erré. Yo me sentí desesperada, y sin saber qué hacer, tomé mi violín y salí corriendo para el camerino. Momentos después llegó mi profesor, llegó mi padre, y me decían: O'Connor, haz el siguiente bis, vuelve. Yo decía: no. Mi padre entonces, un poco incómodo, más fuerte, me dijo: pero O'Connor, vuelve nuevamente al escenario. No, papá, no volveré. O'Connor, papá, jamás
volveré a tocar el violín. Madame Shuming, que se encontraba hasta ese momento parada en la puerta del camerino observando prudentemente, le hizo una seña a mi padre. Él guardó silencio y ella le dijo: sería muy agradable que O'Connor nos acompañe esta próxima semana que estaremos viajando por Estados Unidos, para que tome un poco de aire y pueda así sentirse mejor. Mi papá en silencio aceptó, y días después íbamos viajando en auto con Madame Shuming y con mi padre. Recuerdo haber llegado a una pequeña casita en un bosque. Era otoño. Las hojas caían bellísimas. Ese color naranja y ocre parecía cubrir todo el piso. Fui a descansar y en la mañana siguiente, muy temprano, me despertó un golpeteo. Era suave, pero constante. Y golpeaba, y golpeaba. Así es que me levanté un poco aturdida, miré a la ventana desde el segundo piso y afuera estaba Madame Shuming con unas piedras en la mano que tiraba a la ventana. Y las tiraba. Yo abrí y me dijo: O'Connor, acompáñame, vamos a pasear. Yo rápidamente me vestí con un abrigo, bajé y ella estaba con un abrigo bellísimo, su bastón con empuñadura de plata. Y entonces comenzamos a caminar. Ella apartaba con su bastón las hojas y no decía absolutamente nada, y yo guardaba silencio por respeto. En cierto momento, un ave bellísima comenzó a cantar. Yo nunca había escuchado ese canto, pero lo que más me sorprendió es que el ave comenzó a cantar y Madame Shuming a imitarla, respondiéndole. Y el ave cantaba y Madame Shuming cantaba también, y parecía formarse una conversación entre ellas. Yo entonces extasiada miraba cuando Madame Shuming me dijo: O'Connor, ¿conoces la leyenda de la calandria? No, madame, no la conozco. Ok, siéntate. Y en un tronco seco nos sentamos y me dijo: cuenta la leyenda, O'Connor, que cuando Dios creó al hombre, lo creó y se fue a descansar. Pasados algunos días, Dios volvió a ver cómo estaba la criatura, cómo estaba su creación, y se dio cuenta que el hombre era laborioso, que trabajaba, que sudaba, que hacía todo, pero notó que el hombre estaba triste, que tenía desafíos, problemas, angustias. Entonces, yendo de un pantano cercano, tomó un poco de barro, moldeó el barro en forma de ave y colocándole una pajita, una plantica en la boca, le insufló el hálito divino y le dijo: serás la calandria y cantarás para que el hombre sea feliz. Cada vez que tú cantes, calandria, el hombre será feliz. ¿Has entendido, O'Connor? Yo agaché la cabeza mientras algunas lágrimas rodaban por mi mejilla y dije: sí, madame. Cuando regresemos, comenzaré a practicar nuevamente mi violín. Han pasado algunos meses desde aquel momento y asistimos ahora en el Metropolitan Opera House en Nueva York a la presentación de Ernestina Shuming, que va a dar para toda la ciudad. La ciudad está paralizada. Mi padre y yo estamos entre los primeros asientos y yo estoy viendo a Madame Shuming. El reflector cae sobre un punto específico, las cortinas de terciopelo pesadas se abren y Madame Shuming sale con un sombrero a estilo de pava grande, con una pluma de avestruz, un vestido con pedrería bellísimo, y toma el micrófono y comienza a cantar. Estamos todos extasiados cuando en cierto momento la voz de Madame Shuming se quiebra. El público en silencio, y entonces Madame Shuming dice: este es mi canto del cisne. A partir de hoy no cantaré más. Y se retira. Todos quedamos anonadados y las personas se paran a aplaudirla. Y Madame Shuming tiene que regresar por cerca de 60 veces al escenario para ser ovacionada. En una de esas veces yo me escabullo entre el público y me escondo en el camerino. Cuando ya Madame Shuming está sola,
Yo salgo de entre los vestidos y le digo, Madame, ¿es verdad que no cantará más? Sí, es verdad, no cantaré más. Pero Madame, ¿y la calandria? Ella entonces se sensibiliza y dice, oh, O'Connor, la calandria, es verdad. Madame, cante. Pero no cante para los ricos que tienen cómo pagar. No cante para aquellos críticos que vienen simplemente para llenar su orgullo. Cante para los pobres y desheredados que jamás podrían pagar un boleto para verla. Cante para los barrios marginados de los afroamericanos olvidados. Cante para los desfavorecidos, Madame. Que su calandria cante para todos. Ella me abrazó y nos fundimos entre las lágrimas. Han pasado un poco más de 10 años desde aquel día. Hoy voy en el puesto de atrás de un auto a dar mi recital de violín y tengo en mis manos el New York Times, el periódico, y leo que en la primera plana, en la portada, dice: el día de ayer, la mayor contralto Ernestina Schumann, más conocida como Madame Schumann, murió mientras daba un concierto en el Bronx a los más necesitados. Algo que venía haciendo hace algunos años sin cobrar absolutamente nada. Hoy lágrimas corren por mis ojos, pero comprendo, como en aquella tarde otoñal, que todos los aquí presentes en este auditorio somos portadores de una calandria. Algunos en la garganta, otros en las manos para atender a los necesitados, otros en los pies para ir en dirección a los desfavorecidos, otros en nuestros oídos para escuchar fraternalmente los dolores y las miserias humanas que a todos nos acompañan. Pero es labor de todos nosotros como espíritas, simpatizantes o estudiosos de la doctrina, permitir que nuestra calandria cante para todos, que cante en favor de la humanidad, porque solamente cuando la calandria canta el hombre es feliz, y solamente haciendo que la calandria cante, nuestros desafíos y nuestras dificultades se verán aminoradas. Encontraremos solución a las mismas buscando la felicidad del otro. Y que de tanto hacer que nuestra calandria cante, cantando atraviese el pórtico a la espiritualidad y con alegría podamos decir a Jesús que cumplimos con el trabajo que nos correspondía, porque permitimos que nuestra calandria, nuestro trabajo y nuestra caridad, que debemos trabajar siempre, estuvo por encima de nuestros desafíos, porque abrazamos la propuesta libertadora que es el espiritismo, que hoy, en este aniversario, a todos nos abraza y con la cual estamos agradecidos. 36 años de conocerla personalmente, la doctrina espírita, y hoy podemos decir que es el espiritismo quien da propósito a nuestra existencia. Así es que, agradeciendo a la doctrina espírita y a la Unión Espírita del Perú y al Centro Espírita Joana de Ángelis, agradecemos a todos ustedes y solamente dejamos en este aniversario el deseo de que la calandria de todos pueda cantar para la humanidad siempre. Muchas gracias.